esa palabra que has desatado para esta congregación. Año de lo sobrenatural. Y yo sigo creyendo, Dios, que hasta que se acabe este año veré cosas sobrenaturales en mi vida y en esta congregación. Padre, tú prometiste, Dios, y tú respaldas la palabra que tú traes. Dios, tú nunca vas a respaldar algo que tú nunca has dicho. Así que yo te pido de una manera especial, Dios, que sorprendas a esta congregación en cada área personal, cada promesa, cada palabra que tú les has dado, Dios. Y te pido por aquellos, Dios, que han cambiado, Señor, la bendición tuya por un plato de lentejas. Padre, llámalos, tráelos de nuevo a casa y hazles entender, Dios, que este es el tiempo donde tenemos que buscarte para poder hallarte, porque llegarán los días, Dios, donde el mundo desesperado te va a buscar y ya no estarás. Te doy gracias, Dios. Usa mi vida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén. Y la palabra de Dios que Dios me ha dado se llama: tened fe en Dios. Repitan conmigo: tengo fe en Dios. Marcos 11:20 al 24 dice así la palabra del Señor: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Di conmigo: fe en Dios. Porque de cierto os digo, escuchen bien, que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. De cierto te digo, iglesia, que si el Señor lo dijo, el Señor lo hará. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, di conmigo: orando, creed que lo recibiréis y te vendrá. Tener fe en Dios es literalmente: posean la fe de Dios, obtengan la fe de Dios y sosténganse en la fe de Dios. Y con esta fe tú le vas a hablar a tu montaña, que lo estoy diciendo de una manera metafórica, no literal, pero para que espiritualmente tú me entiendas. Tú con tu fe puedes mover cualquier montaña de circunstancia que estés viviendo en este momento. ¿Cuántos dicen amén? Y es en el Nuevo Testamento donde esto se resalta. La fe se resalta en el Nuevo Testamento, aunque en el Antiguo Testamento también decía que el justo por su fe, y habla de la fe de nuestro padre de la fe, de Abraham. Pero donde resalta y se magnifica la fe es en el Nuevo Testamento, a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Hebreos 11:33-34 dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones. Punto número 1, la fe que viene de Dios. ¿De dónde viene nuestra fe? ¿Qué es la fe según la Biblia? La Biblia nos habla que la fe es la certeza de lo que yo espero y la convicción de lo que no estoy viendo. ¿Sí o no? Así que la certeza habla de la sustancia. ¿Qué es la sustancia? La garantía que Dios me da de que la fe va a hacerme obtener lo que no estoy viendo, pero que Dios dijo que me iba a dar. Así que la certeza es la sustancia. Espiritualmente hablando, cuando tú tienes esta sustancia, es como un fuego en el interior que quema. Es cuando tú recibes la palabra de Dios dentro de tu espíritu y tú ardes, porque tú sabes que esa palabra vino de Dios. ¿A cuánto les ha pasado? Tú sabes que eso viene del cielo, que no viene de ti, y es algo poderoso que arde dentro de nuestro interior. Esa es la sustancia. Esa es la garantía, el sello que tú tienes, la convicción y la certeza que es tu Dios quien te está hablando, que te ha prometido y que aunque no lo estás viendo, se va a dar. ¿Cuántos dicen amén? Esa sustancia es la fe, la certeza que Dios me da para pararme a esperar sus promesas. Y esto es muy importante, iglesia. Es que como no traje para sostener el iPad, tengo que estar con el micro, el iPad, y esto es un rollo. Entonces, la fe que nosotros necesitamos para mover esa montaña solo puede venir de parte de Dios. No va a venir de ningún otro lugar.
no va a ser por tu sabiduría, por tu conocimiento, ni por tu inteligencia, ni por nada, sino por parte de Dios. ¿Y cómo viene la fe? Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué me está hablando el Señor aquí? Que necesitamos tener tiempo con Dios. Necesitamos leer la palabra de Dios para que la fe nuestra sea fortalecida. No hay otro camino, no hay otro atajo. Solo la palabra de Dios me va a levantar y me va a fortalecer en la fe, dándome la sustancia, que es la certeza y la convicción de que Dios va a cumplir lo que me ha prometido. Es como cuando Dios, o mejor dicho, es como cuando tú te compras una casa y vas al notario. El notario pone un sello que certifica, que te da la garantía de que esa casa es tuya, ¿sí o no? Esa es la sustancia. Espiritualmente, cuando el Señor nos habla, y la garantía, la sustancia es la palabra que Él en ese momento te da cuando la lees. Es en ese momento que Él te da esa palabra que te para, y en el momento de la prueba tú dices: Dios me ha prometido, y esa es la certeza que aunque mis ojos no ven, yo voy a ver la promesa cumplida en mi vida. ¿Por qué te lo repito tanto? Porque necesito que salgas de este lugar entendiendo que necesitamos tener comunión con Dios y creer cuando Él da una palabra. Dios dijo que este era el año, y lo tienes que creer de lo sobrenatural. Cosa que ojo no vio ni oído escuchó, dice el Señor, que es lo que yo tengo preparado para ti. Pero el Señor te dice: ¿me crees? ¿Lo crees? Es como cuando Dios nos llamó al ministerio, a mi esposo y a mí. ¿Ustedes creen que nosotros dudamos del llamado? Aunque todo se puso en contra, nunca dudamos de que porque vino esa palabra que fue como ese fuego en nuestro espíritu, que ardía en nuestro corazón, y nosotros teníamos la certeza de que Dios nos había llamado al ministerio. Y lo veíamos todo en contra, hermanos, pero teníamos la sustancia. Y cuando tú tienes la sustancia, amado, y cuando eso viene de Dios, se puede parar el infierno, que nadie lo va a impedir. Nadie lo va a impedir. Así que no dudamos, y tuvimos la certeza de que era Dios, y nos paramos en la palabra y oramos por 2 años y le dijimos al Señor: si esto es de ti y nosotros te creemos que viene de ti, tú vas a hablar a nuestra cabeza, tú vas a hablarle a la cabeza, porque nosotros de aquí no nos vamos si no es con tu bendición y la de nuestros pastores. Así se hacen las cosas. No como en estos tiempos que cualquiera dice que ya son pastores, se autollaman. Y yo a veces con mi esposo le digo, así conversando, y digo: si nosotros que tenemos claro que Dios nos llamó y que Dios está respaldando el llamado, a veces cuesta arriba el ministerio, ¿cómo serán los que no han sido llamados por Dios y se autollaman? No quiero ni imaginar cómo será. Pero necesitamos tener la convicción y la certeza de cada palabra que Dios nos da. Es triste cuando el Señor da una palabra de restauración en los matrimonios. Perdóneme por hacer así todo el rato. Y cuando, ¿quién se me llevó mi agua? No quiero decir nombres, pero creo que fue él. Y Dios te da esa palabra, pero luego, hermanos, como no ven en el momento la respuesta, se van. O todo lo contrario, peor aún, el Señor los restaura y no los vuelves a ver tampoco. Y así te puedo decir infinidad de ejemplos con los documentos, con cantidad de trabajos, y siempre estamos nosotros dispuestos a cambiar la bendición por cualquier otra cosa. Cuando Dios da la sustancia, tú esperas fielmente hasta el final. Y escúchame bien, aun aunque tus ojos en vida en esta tierra no lo vean, seguro que en el cielo se va a cumplir. Yo lo único que sé es que Dios no miente. Yo lo único que sé es que cuando Dios da una palabra, la va a cumplir. Hermanos, Él no es mentiroso. Amén. Así que cuando se tiene esa sustancia que es la palabra de Dios, oyes la palabra, con fe la recibes y en esa dirección tú caminas. Y esto es muy importante porque la fe la necesitamos nosotros para mover cualquier obstáculo que estemos viviendo. Cualquier circunstancia de salud,
financiera, de documentos, de matrimonio, de nuestros hijos en el mundo. No sé qué situación personal tiene aquí cada uno, pero yo solo quiero decirte que con esa fe tú vas a mover esa montaña. La vas a mover porque Dios así lo dice, que si tú crees en tu corazón, Dios lo hace, ¿cierto? Que tú crees que Él es el que ha dado la palabra, Él lo va a hacer. Y muchas veces Dios nos va a permitir entrar por ciertos procesos para enseñarnos, para fortalecernos, para equiparnos, porque en Dios nunca hay pérdida. Jamás. La palabra de Dios dice que la maldición la convierte en bendición. Él dice en su palabra que aún aunque, el pastor lo decía hace 2 semanas atrás, que cómo puede haber una fe tan infantil o una creencia tan inmadura a veces en el mismo pueblo de Dios, que piensan que porque se enferman están mal con Dios. No leen la Biblia habla de que todos los apóstoles, todos los siervos fueron perseguidos, fueron muchos enfermos. El mismo Pablo hasta que murió estaba con una enfermedad, no sabemos cuál es, pero dice que un aguijón lo aquejaba. Fueron matados, asesinados. Entonces, ¿qué pasó ahí, hermanos? No se preguntan ustedes eso. ¿Por qué murieron así? ¿Saben por qué? Porque estaban haciendo lo correcto. Preocúpate cuando el diablo contigo no haga ni fu ni fa. Porque a mí el enemigo me puede enfermar el cuerpo, pero mi alma no la puede tocar. Y yo de esta tierra no me voy hasta que Jesucristo no lo diga. Y si no, no estaría aquí, porque el enemigo ha intentado. Él va a intentar. Ay, es que le abriste una puerta. No, hermanos, estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo de pecado. Estamos en un mundo contaminado. Y esto se va a poner peor, hermanos. Y yo le decía ayer a una familia que conversando, que Dios es lindo, tuvimos un tiempo maravilloso. Y les decía, mira, este es el tiempo de buscar al Señor. No es mañana, no es pasado, no es cuando yo me crea que estoy bien para estar delante de Él. No. Él dijo que Él venía por el que lo necesitaba. Él dijo que Él venía por el pecador. Él dijo que Él venía. Y aquí es donde vamos a ser transformados, hermanos. Es en su casa donde nosotros vamos a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. No esperemos que nos vaya bien fuera de Dios. Hermanos, si estando en el arca tenemos procesos, imagínense fuera de Él. Amén. Ya no estamos preocupados por lo de ayer. Ya no estamos, mi esposo y yo ya estamos tranquilos. Esa certeza de que lo que hicimos de joven, cualquier cosa que hayamos hecho, Dios ya nos perdonó, que Dios nos lavó con su sangre preciosa. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé cómo tú llegaste al Señor. A lo mejor como a mi esposo y a mí se tuvo que poner un guante, papá Dios, para sacarnos de donde estábamos. Pero sabes que mi certeza es que me lavó y me dio salvación y vida eterna. Esa es la sustancia, iglesia. Esa es la sustancia, la certeza que soy salva. Segundo punto, la fe es la seguridad de las cosas que no veo. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, en los pastores, en Jesús, no hay excusa. No hay excusa. Si yo no le gusto o el pastor no le gusta o el líder que tiene, ore para que usted pueda ver en nosotros y en su líder lo que usted quiere ver. Pero no juzgue, no critique. Algo que nosotros hemos visto en los años que llevamos en el Señor, que aquel que juzga mucho y condena bastante, está ya cerquita de su caída. Es brutal. Es brutal. Cada que tú veas a alguien echando dedos diciendo, ¿por qué es que ese ya está a puntito de caer? Está en la antesala de su caída. Cuidado. Y esto tiene que ser para nosotros una alarma. Cuando alguien se te acerque a hablar mal, cuando tú escuches a un hermano hablando mal, esa tiene que ser la alarma tuya para salir corriendo y no escuchar, porque está ya en la antesala de caer y te puede arrastrar a ti. La fe tú no la fabricas. No hay tal cosa como que tú tengas una fórmula que mezclando esto con esto obtienes la fe. La única fe verdadera, única que existe, viene de Dios. La fe viene de nuestro Padre a través de la palabra y con su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén?
Tomás, en el día que el Señor resucitó, dice la palabra que él no estaba. Y el Señor aparece a sus discípulos y los comisiona, los reúne como estamos todos aquí. Y Tomás no estaba en la reunión. Por eso es tan importante cuando Dios convoca los domingos a su iglesia o cuando convoca estos eventos. ¿Sabes por qué? No te pase como Tomás, que se perdió ver a Jesucristo resucitado. No vaya a ser que a ti te pase por estar entretenido, que Dios te está convocando y te pierda la visitación de su Espíritu Santo. ¡Wow! Tomás se lo perdió. Y luego cuando Tomás llega, le dicen todos con esa emoción: Jesucristo resucitó. Tomás, te lo perdiste. Te lo perdiste. Jesús resucitó, prometió y cumplió. ¿Y qué se le ocurrió decir? No, hombre, ¿cómo va a ser posible? No creo. Hablando en este tiempo, qué tremenda alabanza la de hoy, qué tremenda palabra, te la perdiste. Llamas a la hermana, ¿por qué no viniste? Te lo perdiste. Bueno, ya me puse yo una prédica de Facebook. Bueno, ya yo puse a otro pastor y me la escuché. Bueno, luego me la escucho. Hermanos, cuando estamos desconectados del Espíritu Santo, te puedes perder unas perlas que te pueden servir para mañana cuando estés en tu peor proceso. Dios jamás te mete en un proceso sin antes darte una palabra para que la resistas. Jamás. Jamás papá nos va a dejar ahí como que nos pilló desprevenidos. Siempre antes de la prueba Dios nos prepara con palabra para sostenernos firmes en el tiempo de la prueba. ¿Y qué pasa? Pues que Tomás, hermoso, precioso, tras de que se pierde la reunión y no está, no sé dónde andaba el hermano, encima no cree. Y encima dice: hasta que yo no ponga mi mano en su costado y meta la mano donde le metieron los clavos a Jesús, no me lo voy a creer. Encima está uno aquí diciendo a la iglesia: vuelvan su corazón al Señor. Iglesia, esto no es un club social. Iglesia, si usted viene o no viene, mi esposo y yo seguimos adelante, no pasa nada, pero eres tú el perjudicado. Iglesia, por favor, acuéstate antes para que no te cueste despertarte en los domingos y ven a la iglesia. Iglesia, el Señor viene. Iglesia, mire, usted puede estar ahí diciendo otra vez las mismas alabanzas. Le voy a dar una información: es porque los hermanos están aprovechando el tiempo para que la convención se las tengan todas aprendiditas. ¿Ves? Pero no falta que está por ahí diciendo otra vez la misma adoración. Todo es intencional. Todo lo que se hace aquí es intencional. Y es llegar a tu corazón. Es que entiendas que Dios te está llamando. Es que entiendas que esto no es un club social. Es que entiendas que Cristo te está hablando y te está diciendo: vengo pronto, tu amado viene, ¿estás listo? Y hay gente que no cree esto, hermanos. Hay gente que se cree: qué pesado, siempre con lo mismo. Hermanos, el tiempo se va a poner complicado. Hace 3 años el Señor me dio una palabra y todos ustedes saben que se cumplió. Y les dije: vienen cosas peores, vino la pandemia. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que les dije: siento en mi espíritu que esto no es nada, viene algo peor? Y sé que las cosas se van a poner peor, pero ¿sabes qué? Mi esperanza es que reinaremos con Cristo. Y mi esperanza y la tuya tiene que ser: vivamos o muramos, ya hemos ganado la victoria. Vivamos o muramos, ya sabemos para dónde nos vamos. Creo que le estoy predicando a Júpiter. Vivamos o muramos, ya hemos ganado. Aleluya. Mi amado viene. Y mi amado no te mandó a hacer reinos en la tierra, aunque es bueno, aunque Él se alegra cuando tú prosperas, pero Él te mandó a edificar un reino que no perece, donde ni el orín, ni el saltón, ni el revolcón te van a quitar lo que tienes. Dios te va a dar la capacidad de poder disfrutar lo poco o mucho que tengas, iglesia. Dios está buscando una iglesia que le diga: Señor, te necesito. No soy perfecto, pero aquí estoy, Señor. Confío, Señor, que mejor estar en el arca que fuera de ella. Papá, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Alguien puede decir en este lugar: Señor, me pueden ofrecer los mejores trabajos, pero yo he decidido seguir a Cristo. Aleluya. Cristo viene. Cristo viene, iglesia. No se tome esto un poco. No se tome esto como si lo llevan diciendo hace 2000 años. Que no te pase como Tomás. Si Él no ha venido antes, es culpa nuestra, Efraín.
Porque Él es tan misericordioso que hasta que todos no se arrepientan, Él no viene. Por eso, si no ya hubiera venido. Jesús aparece a los 8 días después y dice en Juan 20, 26, 29. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro con ellos y ya estaba Tomasito. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: pase a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, porque ¿sabes qué? Dios sabe lo que tú piensas. ¿Sabes qué, iglesia? Dios sabe aún lo que estás pensando ahora mismo ahí sentado, diciendo, bueno, y tal vez tomando en poco esta palabra. Y así le dijo a Tomás: Tomás, ven para acá. Mete el dedito donde lo quieres meter para que estés tranquilo. Yo soy Jesús, yo no miento. Pase a vosotros. Y luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en el costado. Le dijo todito lo que él había dicho. ¡Wow! A veces somos tan insensibles que creemos que el Espíritu Santo no nos escucha. Esos pensamientos feos que tenemos a veces, hermanos. Y cómo entristecemos al Espíritu Santo. Y cómo tenemos esa libertad de hablar cosas cuando el Espíritu Santo nos está escuchando todo el tiempo. Yo a veces estoy aquí y no puedo contener Efraín, la alabanza lo puede ver, la emoción, el deleite que siento al estar en su presencia. Y muchos dirán: jolín, ¿qué le estará pasando a la pastora que siempre está llorando? No es eso, iglesia. Es que vivo tan agradecida, hermanos. Vivimos tan agradecidos porque es tal su amor hacia su iglesia. Nos ha salvado. Nos ha salvado. Y somos, nunca vamos a alcanzar a dar tanto como Él ya dio. Pero qué lindo que podamos decir: Señor, hasta mi último respiro yo te voy a servir. No habrá cosa más poderosa que podamos decir: yo te voy a servir. Contra todo pronóstico, yo te quiero servir. Amén. Y dice: entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que creyeron sin ver. Y hoy le dice el Señor a su iglesia, Comunidad Cristiana Madrid: bienaventurado, porque no has desmayado, y aunque ha pasado de todo, sigues aquí, porque no me ves, pero me crees. Bienaventurados los que sin verme creyeron. Así que creer cuando ya ves no es fe. Eso no es fe, iglesia. Estar orando por una casa: yo quiero una casa, yo quiero una casa, Señor, tú me vas a dar la casa. Y hasta que no me da la casa no digo gracias. No, yo ya le doy gracias al Señor por mi casa, porque yo ya la tengo en la eternidad. Aleluya. Si se lo va a dar, déselo en condiciones. Yo ya tengo mi casa, sea en la tierra o sea en el cielo, pero yo sin mi casa no me quedo. Y aquí igual, el pastor lleva orando por un coche, y ahí lo va a soltar una perla, y orando y orando y orando. ¿Y sabe qué me decía esta semana? Solo Juan es testigo, porque Juan sabe de todo esto y le aconseja mucho al pastor. Y me decía esta semana: mami, y ahora que el Señor me está dando para la provisión, si Dios quiere, con lo de la empresa, y me quiero comprar mi carrito, y claro, justo para la convención van a pensar que con lo de la convención nos compramos el carro. Y digo: por Dios santísimo, que hagan la cuenta cuántos somos, a 10 euros la entrada, un coche de esos, vamos, no nos llega ni para la gasolina. Mis amados, cuiden sus pensamientos, porque Dios los escucha. Dios oye todo y todo lo ve. Y gracias a Dios que siempre tenemos testigos para vivir, siempre nos protegemos con testigos para que haya claridad. Juan es el testigo que si usted mañana me ve con un buen carro, Juan sabe de dónde viene eso y puede dar fe. O los de finanzas, que son los que llevan todo, a ver si yo cojo ahí algo. Dios me libre. Más bien ore para que me puedan pagar la seguridad social. Lo tenía que decir y se dijo. Así que cuando tal vez tú no entiendes cómo es la fe, cómo funciona la fe, tal vez te puedas ver desagradando el corazón de Dios, porque sin fe
Entonces oras y oras y oras y no ves nada, porque realmente no hay fe. Y hay algo más que no es fe, y es algo muy usual desafortunadamente dentro de los creyentes, y es intentar manipular a Dios. Y usted me dice, ¿cómo usted dice eso, pastora? Sí, eso es bíblico. Le voy a mostrar a través de la historia con Israel en los comienzos del ministerio de Samuel y el final del sacerdocio de Elí. Y vemos aquí que había tal maldad en el pueblo del Señor, había tal maldad que habían profanado la casa del Señor, habían menospreciado la ofrenda de Dios, había tal inmoralidad en el sacerdocio, el pueblo perdió visión y no había, escúchame bien y repita conmigo, no había voz de Dios. ¿Y por dónde viene la fe? Y si no hay palabra, ¿qué van a escuchar? Wow, ya Liliana me entendió. Si no hay voz de Dios, no puede haber fe, no hay palabra, no hay dirección, no hay nada. Y el pueblo estaba perdido porque no había voz de Dios, porque se había profanado todos los principios, menospreciaban la ofrenda del Señor, menospreciaban cuidar la casa del Señor, lo tomaban en poco extender el reino de los cielos, tomaban en poco el sacerdocio santo. Había tal inmoralidad que el Dios cayó. Y no hay cosa peor que el Señor no hable a sus hijos. No hay cosa peor que tú te vayas a la presencia del Señor y no le escuches cuando Él te está hablando. Y hubo una guerra contra los filisteos. Israel salió a la guerra, escúchenme bien, y perdieron 4,000 soldados y regresaron sin 4,000. Se fueron a la guerra sin una palabra de parte de Dios. Mucho cuidado irte a la guerra sin la palabra. Tú no te puedes meter en la guerra sin una palabra de parte de Dios, porque te van a matar. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir? No podemos ir a la guerra sin una palabra de parte de Dios. Cuando el pastor y yo tomamos la decisión de venir a este lugar, eso fue orado. Eso no fue, ay, venga y nos importa un pimiento todo lo que invertimos en ese local. Lloramos lágrimas. Y muchos de ustedes lo saben, llorábamos desconsolados porque nos costó trabajo, nos costaron lágrimas, esfuerzo. Y cuando pasó todo lo de la pandemia, nos sentamos con mi esposo, y mi esposo decía, negra, con el dolor en el alma, el Señor me está inquietando, tenemos que entregar este lugar antes que salgamos de aquí endeudados. Es mejor que salgamos ahora a tiempo. Mira, hermanos, cuando dijimos que nos íbamos porque teníamos ya la palabra, Dios nos dio una palabra y se las voy a leer, porque cuando Dios da una palabra, Dios la respalda. Y Él nos dijo en una palabra que Él estaría con nosotros donde quisiera que fuéramos, que podíamos perder un local mientras no perdiéramos su presencia. ¿Y sabe qué? Y esa decisión la tomamos pensando en ustedes, iglesia. ¿Sabe por qué les digo pensando en ustedes? Porque somos todos los que sostenemos la casa del Señor. Bueno, espero que todos. Y Dios nos da una palabra. Dios dice, donde quiera que vayan, yo estaré con ustedes. Y reuní a Lupe y a Luis y fuimos a su casa. No sé si se acuerdan de ese día. No sé por qué estábamos juntos ese día y les dije, Lupe, Luis, tenemos esta inquietud, tenemos que irnos de aquí. Dios nos dio una palabra para que no nos endeudemos, porque ustedes saben que allí teníamos que levantar casi 7,000 euros para sacar eso mensual. Y poderosamente Dios siempre los dio. Y yo le decía a Lupe y a Luis, mire, el pastor tiene este sentir de ir a un cine, un teatro, y que nos salga económico, y que esto, y que aquello, y que aquí. Y entonces dijimos, vamos a orar. Nos pusimos los 4 ahí orando y dije, Señor, si esto viene de ti, esta misma semana tenemos la respuesta. ¿Se acuerdan? Esa misma semana el pastor encontró este sitio con un precio más asequible. Todo se dio. Devolvimos el local sin deuda, sin problemas con el arrendador. Salimos de ahí en victoria. Cuando muchos decían, no, eso es como regresar para atrás. No, es que todo lo que hemos invertido. No, pero nosotros teníamos la sustancia, que es la garantía que Dios nos había dicho que Él estaría con nosotros. Y el primer día que vinimos a este lugar estaba lleno. ¿Se acuerdan? De la gloria de Dios. Lleno.
No sé dónde se quedaron algunos por el camino. Y yo quiero que usted se dé un aplauso, porque lo quiero felicitar, porque usted ha sido valiente y esforzado para estar en este lugar. Y luego dice que la guerra seguía contra los filisteos, y estos se fueron sin una palabra, perdieron 4,000, pero luego se levanta uno y se le ocurre decir: cojamos el arca de Jehová. ¿Qué es eso? Manipulación. Quieren manipular, que eso era lo que yo decía, eso es lo que no es fe. Hay gente que quiere manipular a Dios. Y dicen: vámonos a la guerra con el arca del Señor y verás que Dios nos dará la victoria. Pero no había palabra. Eso era algo emocional. Y las emociones con la fe nada tienen que ver, hermano. Tú puedes recibir una palabra en tus emociones, Dios no va a respaldar lo que Él no ha dicho. Por eso dice la palabra que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos y separa el alma. Eso es lo que significa: separa el alma de las emociones, de la voluntad, del intelecto. La separa para que no te confundas. Y aviva el espíritu. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Separa tu voluntad, separa tus emociones para que no alteres lo que el Espíritu quiere decir y quiere hacer. Y lo hace. Y entonces de repente se le ocurre a uno: venga, vámonos a la guerra y llevemos el arca. ¿Sabe cuántos se murieron ahí? ¿Cuántos me pueden decir? 30,000 israelitas murieron porque no había palabra de Dios. ¿Y sabe lo que tenían que haber hecho, hermanos? Porque Dios es misericordioso. Mire, Dios, yo le puedo decir a una persona a través de mí o de un hermano, del pastor: Dios te está diciendo que vuelvas al Señor, y tú no lo haces, no pasa nada. No me obedezcas a mí, porque es que yo no soy nadie tampoco. Es Dios. Al final Dios te va a apretar y te va a acercar, porque al pueblo de Israel, ¿sabe lo que pasó? Que en vez de arrepentirse, porque estaban profanando, porque estaban en inmoralidad, porque estaban haciendo de todo en contra del Señor, en vez de ir al Señor y arrepentirse y pedir perdón y decir: Señor, nos arrepentimos, yo les aseguro a ustedes que Dios les hubiera dicho: les perdono y vayan, porque les daré la victoria. Porque ese es el Dios que nosotros servimos. No es un Dios que está: te lo había dicho. Israel se sintió acorralado, se sintió rodeado, se sintió que vinieran todos sus enemigos a devorar a Israel. Pero palabra les había sido dada y no obedecieron, y Dios cayó. 30,000 hombres. Wow. Mi pregunta es: ¿qué tanto tenemos que perder para entender que Dios nos está llamando? ¿Cuánto necesitas perder? Tal vez perdiste tu matrimonio y ni así, espabilas. Tal vez tus hijos se fueron al mundo y ni así, espabilas. Tal vez, no lo sé, has hecho negocios y te has ido a la ruina, no lo sé. ¿Qué más necesitamos para entender que Dios está diciendo: estoy aquí y vengo pronto? Arrepiéntete, vuelve tu corazón a mí y tendré misericordia de ti. ¿Cuánto más? Y nos creemos más inteligentes que Dios. Y empezamos: no, porque tengo que trabajar, porque tengo un objetivo y tengo que trabajar. Y el Señor está ahí diciendo: no es así. No vayas por ahí, no es así. Y yo quiero recordar un ejemplo de Nelly. Nelly quería traer a sus hijos y solo le salían trabajos que le sacaban de la iglesia. Y ella decía: no es así. Dios me va a traer a mis hijos, toditos los tiene aquí, porque le creyó al Señor. Y otros se ponen a trabajar, no vienen a la iglesia, no se conectan en el Facebook, no se conectan a las clases, nada. Entre más fácil todo, más indiferencia al Señor. Y la pregunta, y espérate, no te lo pierdas, si encima tienen la desfachatez de decir: Dios, nos has abandonado, ¿no será más bien: ¿por qué te hemos abandonado? ¿Por qué constantemente te abandonamos por cualquier cosa, Dios? Esa es la pregunta correcta. Amén. Yo sé que no es fácil decir amén con esto, pero es la realidad. Necesito que entiendan que tu fe, la fe que viene de Dios, esa sustancia, esa certeza,
que aunque no estés viendo ahora, hermanos, ustedes van a ver la promesa, pero no se vendan por cualquier plato de lentejas. No vendas tu bendición, no la vendas. Dios lo va a hacer. Ellos pretendían manipular a Dios. ¿Tenían la sustancia? No. ¿Tenían la garantía? No, porque no la buscaron. Porque es más fácil coger atajos. No, si yo me trabajo 3 mesecitos, entonces ya traigo a mis hijos, traigo a mi mujer, traigo no sé quién, traigo no sé cuánto. Y esos 3 mesecitos, por un lado por el otro se les va. Y se hacen 6. Y luego se hacen 10. Y luego un año. Y luego funifa que ya no le volvimos a ver. Porque así es el diablo, hermanos. ¿Sabe lo que hace el enemigo? Él te hace así. Y te tienta. Y tú vas detrás ahí como los perritos. Y otra vez te sigue tentando. Y yo, ay, casicito, que ya lo alcanzo, que ya lo alcanzo. Ay, que ya. Hermanos, por Dios. El diablo es tan... Es que es tan básico. Siempre hace lo mismo, las mismas jugadas. ¿Por qué nosotros caemos siempre en sus mismas trampas? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor, hombre? Ay, aleluya. Hay otros también que eso tampoco es fe. Me voy a comprar, como les decía ahorita, el carro. Y no tengo ni para pagar el seguro. Y entonces dicen, pero por fe Dios me lo va a dar. Y me meto en deudas, y me meto aquí, y me meto allá. Pero yo sé que Dios me va a dar. La fe, yo tengo la fe que Dios. Eso es una fe infantil. Porque si yo no tengo la capacidad, no me meto. Luego me estoy arrancando los pelos porque no tengo para pagar. Entonces ahí volvemos a lo mismo. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Papá, yo quiero esto. Me lo puedes dar, me lo puedes, para que Él te pueda respaldar. Es más, te voy a decir una cosa. Cuando hay una palabra, o sea, la sustancia, la garantía, comprarás y comerás sin dinero. Fíjense la diferencia. Cuando es algo en emoción, estás cargado, endeudado y fastidiado, y por mucho que trabajes parece que nada te llega, nada te alcanza, y parece que estás con el centavito para pagar, para ajustar el peso, y cojo un huequito aquí, como decíamos la otra vez en la serie de finanzas, y todo el tiempo así. Pero cuando viene la palabra de parte de Dios, sin dinero te dan la casa, sin dinero te dan el coche, sin dinero este es gasolina. Mira, dáselo al Señor, por favor. Sin dinero montas empresas. Sin dinero. Y cuando unos están vendiendo, cuando no es tiempo de venta, tú estás vendiendo. Y cuando todo el mundo está no puede comprar, tú estás comprando. Y cuando a todo el mundo le está yendo mal, a ti te está yendo bien. Y cuando se están cerrando empresas, tú las estás abriendo. Ese es el Dios que nosotros servimos, iglesia. Un Dios sobrenatural. Amén. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Dejemos de manipular al Señor. Vengamos delante de Él. Papito, Él entiende los deseos de nuestro corazón, que queremos vivir bien. Que el pastor quiere un carrito mejor porque cada rato me lo deja por ahí tirado. Y esos solazos, ¿se acuerdan? Llegaba a la casa insolado porque se le quedaba pobrecito por ahí parado el carro. Ahora con la empresa se va a hacer una medición y tiene que dejar el carro como 5 cuadras para que no lo vean en esa tartara. Pero él sabe en quién ha confiado. Él ya tiene la garantía, él ya tiene la sustancia, que Dios le va a dar algo mejor. ¿Cuándo? Cuando el Señor lo diga. Y si no, felices y contentos con nuestras chatarritas. Porque no tiene más el que tiene mejores cosas, sino el que lo que tiene lo disfruta más. Ya estoy acabando. Pero recuerda, sin la sustancia no puedes ir a la guerra. Sin la sustancia estás desamparado. Sin la sustancia no hay respaldo. Sin la sustancia, aunque parezca que te está yendo bien, al final, por eso el Señor dice en su palabra, parece que es un camino de vida, pero te está llevando a la muerte. Ellos creían que llevando la arca iban a una victoria segura, y en vez de 4 fueron 30,000. Tal vez tú estás ahí consiguiendo muchas cosas materiales, tal vez muy entretenido en las cosas del mundo, pero te está llevando a muerte, iglesia. Las cosas que nos llevan a la vida eterna es desacomodarnos y pensar en los demás. Es salir a las calles
¿Cuántos están felices porque vamos a volver al evangelismo explosivo? Uy, uy, uy. ¿Cuántos van a venir al evangelismo explosivo? Bueno, tranquilos, que cuando nosotros llegamos a este país íbamos solo el pastor y yo y mis hijos, y luego éramos como 80. Yo tengo fe que Dios va a poner en ti la sustancia, la certeza. Y por último, pero entonces, ¿cómo viene la fe? Romanos 4:17, estaba hablando de Abraham. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quienes creyó, el cual da la vida a los muertos y llama a las cosas que no son. Y él creyó en esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había. O sea que Dios se lo había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó, diga, no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como casi muerto, siendo ya casi de 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Me estoy derritiendo. ¿Qué hizo? Le dio gloria a Dios. ¿Y qué dijo? Que dándole gloria a Dios fue fortalecido. Papi, si vas preparando el sobre, por favor. Y dice, no se debilitó. Un hombre con casi 100 años, una mujer estéril, pero permaneció firme en la promesa porque tenía la sustancia, tenía la certeza que el amado le había prometido que sería padre de muchedumbre. ¿Cuál es la promesa que Dios te dio a ti? Yo quiero que tú ahora prepares tu ofrenda y tu diezmo con ese amor, con esa certeza de que es Dios quien te lo da, de que Dios te ha llamado a creer en su reino y a que seas columna de su casa. Yo quiero que quites ya de tu mente ese velo que te impide bendecir la casa del Señor. Dice aquí, conforme a lo que le había dicho. ¿Quién es el que pide la ofrenda? Es Dios. Es Dios, iglesia. Es Dios. Es Dios. Es Dios. Es Dios. Ese Dios que cuando aunque no le das, tienes una necesidad y te responde. Ese mismo Dios que te da todos los meses para pagar tu casa, tu comida. Ese es el mismo que te está diciendo, sostén mi casa. No cometas el error de mi pueblo, hijos, que menospreciaron, que manipularon. Ahora miren, Dios dice que envía su palabra. Esto no es tiempo para decir que tienes una fe ciega. Este es el tiempo para decir que tienes una fe con los ojos bien abiertos y sobrenatural, para ver lo sobrenatural de Dios. No engañemos más al amado. No engañes más. Él sabe cuánto tú te ganas. Él sabe lo que llega a tus manos porque vienen de Él. Es que viene de Él. No hagamos trueques. El amado seguirá siendo fiel. Y hoy te digo a ti, como le dijo al pueblo de Israel: si te hubieses arrepentido, yo te hubiera dado la victoria. Esto no es un tiempo para perder el tiempo fuera. En una de las batallas de Israel, en el segundo libro de Crónicas, apúntalo ahí para que lo lea en su casa, capítulo 20, contra Moab y Amón, el rey Josafá y todos los judíos entendieron que tenían que arrepentirse. Y dice la palabra que se postraron delante de Dios y oraron y ayunaron hasta que no veían la mano de Dios a su favor. Y empezaron la noche y se pone en pie y da una palabra profética, como se la estoy dando yo a usted ahora. Esto es palabra de Dios, no es palabra de Sandra. Y se paró después de orar y ayunar y dio una palabra profética. Segunda de Crónicas 20, 15, 17 dice: y dijo: oíd
comunidad cristiana de Madrid, y todo Judá, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey de Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino la de Dios. Mañana descenderé contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallarás junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que, ay, que no veo por las lágrimas, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos. Aleluya. Y ved la salvación de Jehová para ti, iglesia de Madrid. Velad, estad quietos, porque Jehová peleará por ustedes su batalla. Salid por la mañana contra ellos, porque Jehová está con nosotros. Aleluya. No vayas a la guerra si no hay una palabra. Tenían la palabra, tenían la sustancia, tomaron la decisión de obedecer, y Dios peleó todas sus batallas, iglesia. Ponte de pie.